bastante significativo la nueva educación técnica. Nos da mucho pesar saber que no es aprovechada. Sectores vulnerables que se le llaman, que se le involucra y dilatan poco. Hay que hacerle un llamado al gobierno central, les hago desde aquí, de tu medio, un llamado para revisar esa política pública de la educación técnica. No es solamente con decir que tenemos un INATEC y que le quitamos el 2% a los empresarios, que vamos a darle a granel la educación. No, hay que focalizarla, hay que hacer focos de educación técnica. Sí, hay mucha educación en materia de torno, de mecánica y de otros tipos técnicos, de carpintería, etcétera, que son necesarios para el país. Pero también INATEC debe comenzar a hablar de técnicos de hospitales. Necesitamos reparar toditos los instrumentos que nos donan países en los hospitales. Eso se necesita hablar, pero también se necesita comenzar a evaluar quién está aprovechando la carrera técnica. Cómo estamos gastando en textos que no nos ocupa nadie. Cómo estamos pagando profesores con aulas que llegan a 3 alumnos. Insisto, hago un llamado formal al gobierno, a los que están dirigiendo la educación, que hay que hacer una revisión de quiénes están dirigiendo la educación técnica y hay que fortalecerla, porque la mejor voluntad la tiene el gobierno, pero no tiene el mejor producto, y en eso sí estamos preocupados. Entonces son muchos millones de Córdoba los que se están desperdiciando. La voluntad del gobierno es que la educación técnica se fortalezca. La voluntad del gobierno es que la educación técnica llegue hasta el último rincón del país. La voluntad del gobierno es que sea accesible a los sectores vulnerables, a los sectores excluidos. Pero los indicadores y resultados no son los óptimos. Entonces, ¿dónde estamos fallando como país? Ahí es una responsabilidad de todos nosotros, pero fundamentalmente del gobierno que está dirigiendo la educación. Cuando la empresa privada pide que le pasen a ellos el control de INATEC, ¿no representaría eso una mejor perspectiva? Para nada. Creo que jamás sería que el sector privado lo tenga. Tiene que ser estatal, pero con un componente de sectores académicos, empresariales, de trabajadores, pero sobre todo con una visión técnica y con una política pública definida. Tiempos, formas, estructura económica del país analizada en la región. Tiene que regionalizarse, pero jamás creo yo que sería óptimo, llegaría a ser peor la medicina que la enfermedad. No considero yo. No tenemos buenos recuerdos cuando sectores empresariales aquí tuvieron beligerancia en INATEC. Pudiera decirse que gran parte de esa millonada que pagan las empresas se va en burocracia. Puede ser, pero no, y se va también en un recurso que no lo usa la población. Insisto, el gobierno quiere que la gente, nos consta, quiere que la gente vaya a las escuelas técnicas, quiere poner la escuela técnica en el municipio, en el barrio, en la comarca, pero no hemos desarrollado una cultura de estudio en el país. Y ahí es donde estamos fallando, pues creo que hay que hacer una reflexión. Porque ese dinero se pierde, ese recurso se pierde. ¿Qué recomendaciones concretas haría usted? En materia de educación técnica, en primer lugar, hacer un gran foro sobre cuál es la educación técnica que requiere Nicaragua. Segundo, regionalizar la educación técnica. Hay que hacer un mapeo de cada realidad y de cada necesidad de las regiones del país. En tercero, de que sea un consejo directivo con todos los sectores involucrados. Y estos sectores tienen que ser electos democráticamente. Tienen que ser un sector empresarial, un sector de la pequeña y mediana empresa, un sector de las personas que trabajan por cuenta propia, un sector de la grande empresa, que también se requiere capacitación constante, los sindicatos, el gobierno, la academia y la cooperación internacional. Muchas gracias.